Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa les brindo la más cordial de las bienvenidas a esta videoconferencia titulada Acuaponia Urbana, Retos y Oportunidades, que nos disertará la doctora María Isaura Bañuelos Vargas. Agradecemos las facilidades otorgadas por la Maestría en Ciencias Aplicadas, que es nuestro anfitrión el día de hoy. Asimismo, cedo el uso de la voz al doctor Israel Benítez, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Israel. Muchas gracias, maestra. Bienvenidos a ustedes. A nombre del rector Alfredo Román Mecinas, les damos la cordial bienvenida a profesores, alumnos de la institución e invitados. Quiero agradecer al doctor Emanuel Martínez Montaño, quien fue el vínculo para invitar a nuestra ponente del día de hoy, y agradecer a la doctora Isaura Bañuelos Vargas por su participación en este tema bastante interesante y que sé que a muchos de ustedes les abrirá un panorama enorme acerca de la acuaponia urbana. También quiero agradecer al director de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, al maestro Alfonso Rodríguez Tirado, y al director de Investigación y Posgrado, el doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, por su presencia, así como agradecer a los profesores investigadores de nuestra universidad que se encuentran en esta sala para escuchar la presente conferencia. También quiero aprovechar para agradecer a la maestra Edith Nordal por su labor en el desarrollo de los viernes de conferencia, asimismo al equipo de discusión. Muchas gracias, sin estos eventos no se pueden llevar a cabo. Pues sin más preámbulo y bienvenidos sean todos ustedes, cedo el uso de la voz a la maestra Edith Nordal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación me permitiré leer la reseña curricular de la doctora Isaura. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. Su formación académica es licenciado en biólogo acuicultor. Tiene un doctorado en ciencias en oceanografía costera, con especialidad en nutrición y salud de los organismos acuáticos. Entre sus distinciones académicas es investigador nacional nivel 1 y directora y sinodal de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, contando con 22 tesis. Trabajos publicados en revistas internacionales, cuenta con 9. Se ha presentado en 32 congresos nacionales e internacionales. Es responsable técnico de 3 proyectos, el más reciente, CONACYT Ciencia Básica 2015, con el título Estudio de la respuesta fisiológica, metabólica y del sistema de defensa antioxidante de híbridos de tilapia cultivados en sistemas marinos, bioflok y probióticos. Tiene experiencia en diseños experimentales, análisis bromatológicos, formulación y elaboración de alimentos acuícolas, análisis de crecimiento y nutrición en peces y camarones, análisis de la actividad de enzimas clave del metabolismo intermediario y del sistema de defensa antioxidante en peces, y experiencia en el manejo de técnicas histológicas y hematológicas. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y cedo el uso de la voz, doctora María Isaura Bañuelos Vargas. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias a todos por haberme invitado. La verdad es un honor para mí estar con ustedes compartiendo algo del trabajo que hemos estado realizando en la facultad y en diferentes proyectos de investigación. Y pues vengo a traerles un poco de la información que hemos estado generando en nuestros espacios, pero básicamente para compartirles algunas de las opciones de desarrollo profesional que los diferentes alumnos y profesionistas e incluso amateurs pueden desarrollar. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a compartirles la presentación, las diapositivas para iniciar con la presentación. No sé si logran ver la presentación, alguien que me pudiera nada más confirmar, porque a veces tengo un poquito de problemas con mi internet. Sí, sí se está viendo, doctora.
Muchas gracias. Bueno, como les decía, lo que es la acuaponía urbana, sí. No sé si le puso modo presentación, estamos viendo todo el archivo, si así lo gusta proyectar o si quiere darle modo presentación. ¿Ah, sí? Ya. Sí se bueno, ve. acá no. En el modo librito, enseguida de las diapositivas hay un modo librito. Intenté ahí, si no, pues lo realizamos así. A ver, ¿es así? ¿Es correcto? Sí, así es. Muchas gracias. No, disculpa. Sí. Bueno, como les comentaba, hoy voy a presentarles respecto a lo que es la acuaponía en general, pero básicamente lo que es la acuaponía urbana desde la perspectiva de cómo podemos aprovechar esta forma de producción que, si bien puede realizarse en cualquier espacio rural, también podemos aprovecharlos en los espacios que existen, ya sea desaprovechados o que a veces no sabemos qué hacer con ellos en las áreas urbanas. Pero antes que nada me gustaría hacerles algunas referencias sobre qué es la acuaponía. Existen diferentes métodos de cultivos de diferentes tipos de organismos, ¿no? Desde los vegetales a los animales. En respecto a los cultivos que se hacen en medios acuáticos, existen dos grandes formas de cultivo que se han utilizado mucho, tanto para lo que es los aficionados y los que gustan, digamos, que tienen el gusto por tener organismos en casa, ¿no? El más, digamos, conocido o el que estamos nosotros más familiarizados es la acuariofilia, que son el tener en pequeños espacios encerrados, ya sean acuarios pequeños o grandes espacios como el acuario que tenemos aquí en Mazatlán, donde tenemos organismos, ya sea animales de diferentes tipos, ya sean peces, crustáceos, moluscos, que los tenemos confinados a un espacio pequeño, generalmente adaptado a sus condiciones de estos organismos, adaptados a sus condiciones más cercanos a lo ideal que se encuentran en la naturaleza, pero que está enfocado básicamente para una cuestión estética, ¿no? Que como humanos nos gusta apreciar también ciertos aspectos de la naturaleza, y bueno, la acuariofilia nos da esa oportunidad de poder apreciar estos organismos en estos espacios adaptados a sus condiciones. Pero también existe un sistema un poco más reciente que se ha desarrollado ya no con fines solamente de apreciación estética, sino ya de producción, principalmente de alimentos, que vienen siendo la hidroponía. Este tipo de sistemas consiste principalmente en la producción de vegetales, pero son vegetales que tienen la cualidad de poderse ya no cultivar solamente en sustratos que nosotros conocemos comúnmente como suelos o la tierra, ¿no? Sino que este tipo de plantas que producimos a través de la hidroponía tienen la facilidad de poderse adaptar a pequeños espacios donde ya no hay un sustrato como tal en términos de suelo, tierra, sino que se utilizan lo que se denominan compuestos o soluciones nutritivas disueltas en el agua. Y esto con el fin, pues básicamente de poder, eficientizar el uso de los suelos, es decir, cuando tenemos espacios pequeños de 1 hectárea, media hectárea, 1/4 de hectárea, pero que queremos aprovechar al máximo ese espacio. Y generalmente lo hacemos de manera de tipo vertical, donde podemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos tipos de formas de realizarlo. Y bueno, lo que se hace es aprovechar al máximo este espacio, eficientizar el uso del agua, que es uno de los grandes retos de nuestra humanidad, poder producir suficientes alimentos y en calidad adecuada, pero que también aprovechemos sin desperdiciar, como lo hemos venido haciendo en los cultivos tradicionales, grandes cantidades de agua, especialmente cuando hablamos de agua dulce, que es uno de los
temas, ahora sí que temas a nivel mundial que siguen siendo un reto poder aprovechar al máximo este elemento en los diferentes rubros de nuestro desarrollo humano. Entonces la hidroponía viene, digamos, a darnos esa oportunidad de poder aprovechar al máximo estos volúmenes de agua que están siendo movilizados a través de diferentes bombas de agua con soluciones nutritivas que le dan los elementos que necesita cada planta que nosotros estamos ahí cultivando. Y pues bueno, lo que hace es precisamente que podamos obtener ahí vegetales que generalmente suelen ser para consumo humano directo. Y bueno, ¿qué es la acuaponía? Ahora sí que regresándonos a qué es la acuaponía. Pues la acuaponía viene siendo esa integración del poder cultivar esos vegetales en agua, pero no solamente aprovechar esa agua para cultivar vegetales, sino que también aprovechar esa agua para cultivar organismos, animales, ya sean peces, crustáceos, moluscos, pero que generalmente tienen un fin más que de estética, su fin principal es de consumo humano. No significa que no se puedan cultivar las especies que se utilizan para acuariofilia, por supuesto que se puede usar, pero con fines de aprovechar al máximo ese tipo de sistemas, generalmente en la acuaponía se le da preferencia a especies que pueden ser para consumo humano. Y ahorita les voy a mostrar algunas de esas especies. Entre las diferentes organismos animales que podemos aprovechar para poder nosotros utilizarlos o crecerlos dentro de los sistemas de cultivo de acuaponía, pues existen diferentes especies, ¿no? Entre las más utilizadas vienen siendo diferentes especies del grupo de las tilapias, en particular aquellas que pertenecen al género Neochromis. Existen también algunos bagres del género Ictalurus e incluso algunos crustáceos como el Querax que se han logrado adaptar o sus ciclos de vida son tales que se pueden adaptar muy fácilmente a este tipo de sistemas donde podemos combinar animales con vegetales utilizando los mismos volúmenes de agua. Es importante mencionar que no cualquier especie animal particularmente puede ser cultivada en acuaponía. Son muchas las especies que se pueden adaptar, pero no cualquier especie. ¿Por qué razón? Bueno, porque para empezar, el sistema de acuaponía lo que hace es estar recirculando de manera constante el mismo volumen de agua. Generalmente lo único que hacemos es por procesos de evaporación se va perdiendo un poco de agua y lo que se hace es recuperar parte de esa agua cuando se evapora, pero generalmente no tiramos o tratamos de hacer desperdiciar lo menos posible estos volúmenes de agua a como se hace una acuacultura tradicional de manera intensiva o extensiva, donde se está moviendo o se está tirando constantemente el agua pues para poder cubrir los requerimientos de la especie que estamos cultivando. Entonces en la acuaponía no sucede de esa manera. Entonces la especie que elijamos tiene que cumplir ciertos requisitos de poderse adaptar a esa condición. Entonces, estos grupos que les estoy mencionando ahorita son algunos de los que más se utilizan para poder cultivar en acuaponía. También existen otros que tienen algunas otras características un poco más, digamos, específicas, pero que también se pueden adaptar a este tipo de sistemas. Algunas que se pueden utilizar son, por ejemplo, las carpas, las lobinas, las truchas, los langostinos, incluso el camarón blanco, que es una especie de aguas salobres, principalmente el camarón blanco del Pacífico, que es uno de los que más se cultivan en nuestro país. Tiene la cualidad que esta especie también se puede adaptar a sistemas de agua dulce y por lo tanto también podemos aprovecharlos en los sistemas de acuaponía. Y bueno, precisamente haciendo un pequeño paréntesis al respecto,
quiero mencionar que cuando hablamos de acuaponía, generalmente hacemos referencia cuando hacemos cultivos o cocultivos de vegetales con organismos acuáticos, pero en cuerpos de agua o en volúmenes de agua dulce. También se puede hacer en agua salada o en agua salobre, pero estos ya implican unos retos diferentes y especies diferentes por la cantidad de sal que suele presentarse en este tipo de ambientes. Que bueno, eso ya podría ser tema para una plática posterior. Entonces, estas son algunas de las especies animales que se pueden aprovechar o cultivar en los sistemas de acuaponía. Y en cuanto a los vegetales, bueno, los vegetales son todavía más amplia la variedad. Yo aquí solamente les voy a mencionar algunas de las más utilizadas porque son las que por su facilidad de adaptación a los sistemas de acuaponía son los que más se suelen utilizar, pero existen otros que también se pueden adaptar. Entonces, algunos de los más comunes son la albahaca, los calabacines o calabazas, lechugas, tomates, fresas, berenjenas, mentas o hierbabuenas, melones, flores. Si se fijan, es una gran variedad de vegetales o especies que se pueden utilizar o se pueden cultivar en los sistemas de acuaponía en cocultivo con los animales. Sin embargo, pues el sistema de acuaponía, aunque es un sistema muy noble en el sentido de que podemos aprovechar al máximo el agua que estamos utilizando, pues también requiere de ciertas condiciones para que esto se cumpla y que se obtenga un beneficio real, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando de manera muy, digamos, discreta lo que se necesita o que se debe cumplir en un sistema acuapónico para que este funcione de la manera más correcta. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, que tenemos las unidades de cultivo donde vamos a tener generalmente a nuestros organismos animales, ya sean peces, crustáceos, moluscos, los que decidan cultivar, y el agua que está en estos animales es la que se va a recircular a través de los sistemas para poder ser reusada en el cultivo de los vegetales. Algo que quiero hacer hincapié es que cuando uno trabaja con sistemas acuapónicos, generalmente nuestro producto principal al que nosotros, digamos, destinamos la mayor parte del esfuerzo para obtenerlo, generalmente son los vegetales. Y una de las razones principales es porque los vegetales comúnmente su tasa de crecimiento es mucho más acelerada para obtener, digamos, en el caso de las lechugas, en 60 días nosotros ya podemos estar cosechando lechugas, entonces se vuelve nuestro producto principal y tenemos que poner mayor esfuerzo en mantener la calidad de nuestro sistema para que se brinden los nutrientes que este tipo de vegetal necesita. Sin embargo, nuestros animales van a ser nuestro, digamos, nuestro producto que se va a obtener al final de ciertos ciclos, o que incluso podemos estar haciendo precosechas al final de ciertos ciclos que suelen ser más largos, pero que por los volúmenes de agua que se manejan, generalmente la producción no va a ser tan elevada en términos de volumen con respecto a los vegetales. Sin embargo, les decía, se tienen que cumplir ciertas condiciones, entonces una de ellas pues es mantener una buena calidad de agua. Ahorita vamos a mencionar algunos de los parámetros que se requiere para esto. Entonces, una buena calidad de agua se necesitan generalmente en este tipo de sistemas se puede aprovechar al máximo el volumen de agua, entonces podemos trabajar altas densidades, y cuando digo altas densidades de cultivo me refiero a mayor número de animales por metro cúbico de agua o por volumen de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque precisamente queremos aprovechar al máximo las propiedades de tener ese volumen de agua ahí, y entonces ahora sí que extraer todos los nutrientes que se están ahí movilizando, ya sea que se aprovechen a través de los vegetales
o a través de los organismos acuáticos que estamos ahí cultivando. También cuando nosotros metemos animales a estos cuerpos de agua, pues se van a generar sólidos y compuestos nitrogenados que para los propios animales pueden ser tóxicos, pero es ahí donde entra el factor de los sistemas de filtración, recirculación del agua y por supuesto nuestros vegetales que van a ayudar a remover esos compuestos potencialmente tóxicos para nuestros animales y en cambio ellos los van a utilizar como fuente de nutrientes para su desarrollo. Entonces, si se fijan aquí, un sistema acuapónico se compone de diferentes, digamos, partes que deben de estar intercomunicadas, ¿no? Tenemos nuestra unidad de cultivo que va a proporcionar los nutrientes que para los animales vienen siendo tóxicos, pero para los vegetales viene siendo una fuente de nutriente que son los compuestos nitrogenados y bueno, esa agua se va a movilizar a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos un sistema de captura de sólidos, un sistema de biofiltración y también incluso se puede adaptar un sistema de fertilización y suele adaptarse cuando la producción de compuestos, digamos, nitrogenados principalmente que generan nuestros animales en cultivo suele ser menor a las necesidades del vegetal que estamos cultivando. Entonces podemos adicionar o interconectar una sección adicional que se llama la fase de fertilización, donde hacemos esas soluciones nutritivas que ya les comenté que se utilizan en la hidroponía. Y eso es para poder complementar los nutrientes que también necesitan los vegetales y que no necesariamente les vayan a proporcionar durante la producción de los animales acuáticos. Entonces, viendo todo este sistema en cómo está configurado, pues eso también nos hace que consideremos diferentes retos, ¿no? A la hora de considerar la acuaponía, porque a diferencia de que cuando decidimos cultivar o hacer un monocultivo, o sea, cultivar una única especie, que ya de por sí siempre es un reto importante dependiendo qué especie seleccionemos. Bueno, cuando hacemos el cocultivo de 2 o más especies, pues bueno, obviamente los retos y que esos retos generalmente las volvemos oportunidades, pues también se multiplican, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultivo de peces, por ejemplo, entre los retos que debemos nosotros tener en cuenta y que debemos cumplir para que su desarrollo, el crecimiento de estos animales se dé de manera óptima, sea saludable y que obtengamos una producción importante de ese sistema, pues los básicos, digamos, que siempre tenemos que considerar, pues es, ahí no lo anoté, pero es primero, pues es la temperatura, porque cada especie tiene sus temperaturas de cultivo idóneas. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de cuáles son las temperaturas para ciertas especies, pero bueno, el otro es el oxígeno, que es vital para cualquier animal en los sistemas de cultivo acuático, y aunque aquí les estoy manejando valores de 3 a 5 miligramos por litro, que es una forma generalizada para la mayoría de los peces, obviamente hay especies que son mucho más exigentes, por ejemplo las truchas que requieren de volúmenes de oxígeno mucho más elevados, y entonces ahí tenemos que nosotros trabajar más intensamente en la sección que tiene que ver con la aireación o la introducción de oxígeno en los sistemas acuáticos. Luego tenemos otro parámetro que es el pH, que tiene que ver con el nivel de acidez o alcalinidad de nuestra agua, que generalmente tratamos de mantener sistemas que están entre los 6 y 7 de pH para que sea adecuado tanto para los peces como para las plantas. Y aquí, por ejemplo, uno de los retos es que cuando, mientras más organismos acuáticos tenemos nosotros en el cultivo, generalmente tanto por los desechos nitrogenados como por los restos de alimento y los propios procesos metabólicos que se llevan a cabo en nuestro sistema de cultivo, el pH por lo general tiende a disminuir, es decir, a hacerse ácido. Entonces, buscamos estrategias para incrementar ese pH. Entonces, por ejemplo, uno de los productos comerciales que más se utilizan suele ser el bicarbonato de sodio, pero desafortunadamente cuando tenemos organismos vegetales
que no toleran bien la acumulación de sodio o sales en el agua, pues entonces se nos vuelve un reto buscar alternativas que sean propias para mantener el pH en los niveles adecuados sin que afecte otros parámetros, por ejemplo, el cultivo de los vegetales, ¿no? Entonces, ahí es donde se nos van presentando algunas situaciones de dificultad, que no significa que no se puedan corregir, pero que tenemos que estar al pendiente. Otro de los parámetros importantes es la conductividad eléctrica, que generalmente la relacionamos nosotros con los niveles de salinidad, y esta pues también recordando que estamos trabajando con volúmenes de agua dulce, pues suelen ser se recomienda que esté en valores menores de 1500 microosmoles. Y el último de estos parámetros, no es porque sea el último, pero de los más importantes que se suelen considerar es la dureza, ¿no? Que también es los niveles de carbonatos de calcio que se necesitan en el agua, que está muy relacionado con el mantenimiento del pH y que, bueno, también va de los valores de 60 a 140 miligramos por litro. Entonces, les decía, uno de los parámetros vitales de las especies, particularmente los animales acuáticos, pues es el oxígeno. Entonces, una manera de poder nosotros ayudar a que este problema se mantenga controlado, pues es precisamente a través de diferentes sistemas de aireación o recirculación con bombas que ya existen de manera comercial y para todos los tamaños y necesidades que se tengan dependiendo del sistema. Y la aireación y la recirculación es muy importante tanto para los animales como las propias plantas, porque ayuda precisamente, en el caso de las plantas, pues para que las raíces no tengan problemas de podredumbre en caso de que los niveles de oxígeno disminuyan. Otras necesidades específicas de los peces, ya les había mencionado lo de oxígeno y compuestos nitrogenados, pero por ejemplo, les decía la temperatura, que es un factor muy importante para el desarrollo de los animales, que esta puede variar dependiendo de la especie de la que se trata. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo el ejemplo de la tilapia, que su temperatura vital va de los 14 a los 36, pero la ideal para su mejor desarrollo es de los 27 a los 30 grados centígrados, mientras que para, por ejemplo, el pez gato o algunas especies de bagre, la óptima va de los 24 a 30 grados, ¿no? Entonces, también otro factor importante es la alimentación y los niveles de proteína que tenga ese alimento, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta tabla de ejemplo, por nada más mencionar algunos, que en el caso, por ejemplo, de la carpa común puede llegar hasta 38, el requerimiento de proteína generalmente está en función de la etapa de desarrollo del animal, y en cambio en especies como la tilapia pues puede ser de hasta 32%. Sin embargo, se debe de compaginar las necesidades de los animales con las necesidades de las plantas, y generalmente aquí tenemos que hacer esa combinación y ese monitoreo constante para que logremos un balance y que ambas especies tengan los nutrientes y condiciones que ambas necesitan para desarrollarse de forma óptima, ¿no? Entonces aquí les muestro algunos ejemplos de especies vegetales donde también tenemos aquí, por ejemplo, si solamente nos enfocamos en la temperatura, que es algo que comparten con los peces, pero vamos a ver que, por ejemplo, la lechuga, su mejor desarrollo es a los 15, 22 grados. Entonces, la lechuga con la tilapia, por ejemplo, que necesita de hasta 27, 28, 29 grados, pues a lo mejor no sea la mejor combinación, o tendríamos que buscar una variedad de tilapia que tenga buena resistencia a esa disminución significativa de la temperatura. Pero generalmente tenemos que aprender a combinar la mejor variedad de organismos acuáticos con los vegetales que estamos queriendo nosotros cultivar, para que no haya un problema de enfermedades o de estrés en los organismos que vaya a afectar su desarrollo. Como les decía, pues bueno, para la aireación y recirculación pues existen diferentes
equipos que ya están en el mercado, pero siempre existe la oportunidad de poder desarrollar nueva tecnología que sea más eficiente y más amigable con el ambiente. Y esto pues va obviamente a redundar en una mejor manejo y condición de los cultivos. Como les decía también, si nosotros no tenemos un monitoreo constante de esos cultivos, pues también nos podemos enfrentar a otro reto importante, que es la presencia de ciertas plagas o enfermedades en nuestro sistema de cultivo. Entre los peces, algunos de los más comunes es, por ejemplo, la septicemia hemorrágica o la enfermedad causada por estreptococos. En ambos casos son diferentes especies de bacterias que pueden ser oportunistas porque generalmente se encuentran ya en el agua presentes este tipo de bacterias, pero que si por alguna razón nosotros descuidamos o se nos presenta alguna situación de estrés en este sistema, por ejemplo, que haya un problema con los niveles de oxígeno, que las temperaturas se nos disparen o disminuyan drásticamente a los valores ideales para las especies, pues bueno, pueden desarrollarse ese tipo de enfermedades, ¿no? También se presentan algunas enfermedades como en los camarones, por ejemplo, el camarón blanco, que se puede adaptar a agua dulce, pero el hecho de estar en agua dulce, que no es su condición ideal, como normalmente se encuentra en la naturaleza, pues también lo puede hacer más susceptible a ciertos, por ejemplo, parásitos como algunos protozoarios que pueden afectar la calidad de su desarrollo en estos cultivos. Las plantas tampoco son ajenas a la posibilidad de que se puedan enfermar. Existen diferentes plagas y enfermedades, entre las más comunes son algunos tipos de pulgones, moscas de la fruta, polillas y trips, que son enfermedades, bueno, que realmente son plagas que pueden causar enfermedades a nuestros vegetales y puede hacer que nos generen pérdidas parciales o totales de nuestra producción. Sin embargo, pues no todo es decir, no, pues no voy a hacer acuaponía con tantos retos que tenemos. No, por supuesto que existen muchas oportunidades y existen muchos productos que ya se han desarrollado y por supuesto, por ejemplo, nosotros en el área de investigación siempre estamos buscando la manera ya sea de evaluar o generar nuevos productos que sean más amigables con el ambiente y que también sean eficientes a la hora de controlar o erradicar ciertas plagas o enfermedades. Una de las ventajas de la acuaponía es que generalmente se suele hacer en espacios cerrados, como les decía, porque en el caso de la acuaponía urbana la podemos hacer en espacios reducidos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y entonces eso nos ayuda todavía a tener un mejor control para evitar que nos lleguen enfermedades o si en caso de que nos llegaran, poder controlarlas de manera eficiente con productos que sean ecológicos o amigables con el ambiente, o que si estamos combatiendo una plaga, por ejemplo en vegetales, que ese producto no impacte de manera negativa en los peces. Otro factor que puede ser un reto importante es el tamaño y color de los estanques que utilizamos para nuestros cultivos, ya que estos va a condicionar o va a tener un efecto en el desarrollo de la especie que estamos trabajando. Cada especie de pez o de crustáceo que nosotros trabajemos, pues tiene ciertos requerimientos respecto por ejemplo, a la luminosidad o al espacio que requiere para su máximo desarrollo. Entonces, el tamaño y el color, sobre todo del interior o del fondo de los estanques, puede jugar un papel importante a la hora, básicamente, del mejor desempeño en términos de producción de los animales que cultivamos. En cuanto a los vegetales, pues en los vegetales existen diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar para aprovechar al máximo esos volúmenes de agua que estamos reutilizando o que estamos movilizando en nuestro sistema, ¿no? Los más comunes, los que suelen utilizarse de manera más común en la acuaponía, es el denominado camas de sustrato. Este tipo de sistemas que se emplean para el cultivo de las plantas en la acuaponía
es el más adecuado cuando tenemos plantas que requieren que, digamos, sus raíces necesiten tener mayor fortaleza y que son plantas un poquito más altas y que necesitan que sus raíces tengan algo donde detenerse. Aunque no se utiliza suelo o tierra, puede utilizarse, por ejemplo, gravilla o algún tipo de compuesto que le dé a las raíces donde puedan ellas fijarse o agarrarse para que pueda la planta mantenerse erguida, ¿no? Es como, es una de las funciones principales de este tipo de sustrato para las plantas. El otro, que ese es el más empleado en acuaponia, es la denominada película nutritiva o NFT. Este tipo de sustrato es muy útil a la hora de cultivar vegetales que son de hoja, como las lechugas. ¿Por qué? Porque en esta se puede eficientizar de manera vertical el espacio de nuestro sistema de cultivo y entonces podemos hacer una producción mucho más intensiva de nuestros vegetales, aprovechar la altura que tengamos en nuestro espacio y entonces es más fácil de adaptar a diferentes también espacios que tengamos donde podamos trabajar. De hecho, este es uno de los más recomendados cuando hablamos de acuaponía urbana, porque ese tipo de sustrato que se utiliza es muy práctico para poderlo adaptar a cualquier pequeño espacio que tengamos nosotros, desde la azotea o en una esquinita en nuestro patio, porque aprovechamos la altura, ahora sí que subimos nuestro cultivo y lo podemos acomodar a cualquier forma que tenga nuestro espacio. Pero el más recomendado es, las vegetales más recomendados pues son los de hoja o son plantas pequeñas que no necesiten agarrarse firmemente y que no crezcan demasiado ni hacia arriba ni hacia los lados para que pueda ser más útil el aprovechamiento del espacio. Otras son las denominadas balsas flotantes, que estas se utilizan, son planchas generalmente que se utilizan sobre la superficie del propio cuerpo de agua o del propio estanque que tenemos para poner nuestras plantas donde la raíz queda sumergida directamente con los animales que tenemos en cultivo. Este también es útil cuando queremos aprovechar el máximo espacio, o sea, queremos aprovechar hacia arriba e incluso queremos aprovechar toda la superficie de nuestro estanque. Y este es especial, al igual que el NFT, para los vegetales principalmente de hoja o que son de volúmenes pequeños. ¿Por qué? Porque aunque la raíz está suelta en la columna de agua, pues no tiene dónde fijarse y por lo tanto plantas demasiado grandes pues pueden ladearse o pueden caerse o pueden incluso no tener las condiciones más idóneas para su desarrollo. Y pues bueno, ¿cuáles son otros de los beneficios que llevar a cabo acuaponia puede darnos a los que trabajamos con ella? Pues básicamente uno de los principales, y cuando hablamos de acuaponia urbana es, cuando estamos hablando de acuaponia son la fuente de alimentos que podemos obtener, ¿sí? Aunque nosotros aquí vivimos en Mazatlán y vemos los mariscos como algo casi parte del día a día, no en todos los espacios, no en todas las ciudades o pueblos tienen esa, digamos, ventaja que tenemos nosotros los mazatlecos, sino que hay lugares donde tener acceso a un marisco o a un pescado de calidad puede ser muy complicado. Entonces, el poder nosotros desarrollar sistemas de cultivo que se pueden adaptar a cualquier espacio, da la oportunidad a que las personas que cada día se están haciendo más conscientes de la alimentación que deben de tener, de que esta alimentación ya no solamente debe de ser práctica, de venir empaquetada, que no es malo, pero que también necesitamos de nutrientes que sean frescos, que traigan todos los el valor nutricional que necesitamos y aparte el sabor, ¿no? El sabor de la frescura de ese alimento, pues bueno, la acuaponia es algo que nos brinda primero para autoconsumo, pero también nos da la oportunidad de poder producir para comercializar. Uno de los beneficios que se han, digamos,
aprovechado de manera más común en la acuaponía es el darle ese valor agregado a los productos de la acuaponía, como es los productos gourmet, productos que no se producen en mucho volumen, pero la calidad de su producción es muy buena, es excelente y tienen un valor agregado diferente a los que son producidos de manera tradicional o bajo las condiciones de cultivo tradicional. También, algo que ya les he estado mencionando a lo largo de la plática, pues es que la acuaponía puede aprovechar al máximo esos pequeños espacios que tengamos en casa, en el vecindario, en la colonia, en lugares donde generalmente se pierde la oportunidad de que si vemos el espacio que está abandonado, bueno, a través de la acuaponía podemos nosotros generar un lugar que no solamente se rescate del abandono o del desaprovechamiento, sino que genere alimentos, o bien a lo mejor no alimentos como tal, pero se puede, por ejemplo, producir plantas de flor que suelen ser en términos estéticos muy apreciados por la mayoría, y entonces rescatamos esos espacios. Y obviamente, como les he mencionado, pues aprovechamos al máximo los recursos que ahí tenemos, ¿no? Como son el agua, como es el alimento que a veces se desperdicia por los peces, o los insumos que en general se pueden utilizar para la fertilización de los vegetales. Y otra de las que se ha estado, otro de los beneficios u oportunidades que se han estado desarrollando con la acuaponía es que ya, como les dije, originalmente la acuaponía surgió como una necesidad de poder integrar la hidroponía con la acuacultura y poder hacer un cocultivo de productos principalmente para consumo humano. Pero ahora se han desarrollado con la acuariofilia la oportunidad de generar sistemas que no solamente sean productivos, sino que también sean estéticos, y de manera que incluso ya no solamente estén al exterior de los espacios, por ejemplo, públicos, o al exterior, por ejemplo, en la azotea o en el patio, incluso ya se han empezado a desarrollar sistemas que integran lo que es la producción de un alimento con la estética del sistema, ¿no? Entonces, aquí es donde, de hecho, en esta sección es donde hay mucha oportunidad para los biotecnólogos, para los ingenieros, que pueden desarrollar sistemas que sean más compactos y todavía más prácticos, que puedan estar al interior de una casa, por ejemplo, y que donde se puedan generar pequeños paquetes tecnológicos, así como cuando vamos al acuario y compramos una pequeña pecera para nuestro beta, por ejemplo. Bueno, poder comprar un pequeño paquete tecnológico, para tener un sistema acuapónico al interior de nuestra casa. Y pues bueno, como podrán ver, son muchos los beneficios que se pueden obtener de la instalación de sistemas acuapónicos. Claro, tenemos que cumplir con algunos requerimientos básicos, pero que así con el día a día puede uno aprender a desarrollarlos, a utilizarlos, y al final no solamente vamos a obtener el beneficio propio de la obtención de productos comestibles, sino que también vamos a ir contribuyendo pues a los grandes retos mundiales que actualmente nos aquejan, ¿no? Que van desde el uso eficiente de los volúmenes de agua a la mejora en la eficiencia de los diferentes aspectos que tienen que ver con el uso de espacios, con el uso de recursos, y pues además de los beneficios prácticos y estéticos que estos nos ofrecen. Y pues bueno, para mí, como les dije, agradezco mucho la invitación, y pues hasta hoy, para hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que les he comentado. Muchas gracias. Si gustan abrir sus micrófonos para plantear sus dudas o hacerlo vía chat, y les doy lectura, adelante,
por favor. A ver, aquí tenemos en el chat, el doctor. Voy a leer unos pequeños comentarios. Bueno, de la parte de la doctora Idalia Osuna, gracias doctora por compartir con nosotros esta información tan interesante, la opinión la cual comparto realmente muy interesante, muy pertinente. Vamos a esperar unos minutos más a ver si alguien de los chicos se anima. Dana levantó la mano. Ah, perdón, no lo había visto. Ay, sí, es cierto, aquí tengo manitas levantadas. Adelante, Dana, Sí. ¿puede abrir su micrófono? Sí, primero que nada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es si la adición de determinados micro o macronutrientes puede afectar la producción de los peces. Dana, muchas gracias por tu participación y muy interesante tu pregunta. Fíjate que hay algunas especies de peces que sí tienen digamos, la habilidad o están adaptados lo suficientemente para poder tolerar estas soluciones nutritivas que se utilizan para ciertos vegetales, pero no todas las especies. Es ahí donde en ocasiones, y por eso es que la acuaponia se sigue todavía investigando, es buscar el punto óptimo dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, las especies como las truchas, que son de aguas mucho más claras, mucho más limpias en el sentido de que deben de tener menos compuestos sus sistemas, suelen ser un poquito más exigentes que, por ejemplo, las tilapias o las carpas o los bagres, que ahí sí podemos agregar las soluciones nutritivas y no hay tanto problema con su cultivo. Entonces, todavía hay ciertas especies, todavía se sigue investigando para encontrar ese equilibrio. Muchas gracias. Dana, ¿tenías una segunda pregunta? Sí, sobre lo que mencionó sobre las plagas, yo no he intentado hacer esto, pero sí, en el cuatri pasado en agropecuaria, hacer un cultivo hidropónico, y una de las plagas que siempre tuve fue mosquita, y no sé si sabría qué método o cómo hacer para que pues evitarla, porque sí es un problema que tuve muy grande que me afectó demasiado. Lo tuve que hacer varias veces, pero me afectó la mosquita. La mosquita, sí, la mosquita es, la verdad, sí es uno de los, sobre todo cuando son sistemas al aire libre, es uno de los sistemas más difíciles, no digo que imposibles, pero es uno de los más difíciles de controlar por la habilidad que tienen esos insectos de movilizarse. Nosotros, aquí, por ejemplo, en algunos de los proyectos que hemos tenido, como ha sido un invernadero, digamos que se ha controlado un poco mejor el problema de la mosquita. Por ejemplo, nuestro dolor de cabeza han sido los thrips, que es otro tipo de insecto volador. Pero, por ejemplo, para la mosquita, uno de los, digamos, remedios o compuestos que hemos visto que funcionan muy bien para espacios cerrados es, por ejemplo, la combinación de vinagre blanco con un poco de azúcar en un frasco transparente con pequeños hoyos muy chiquitos puestos al interior del invernadero, y lo que hace es que este tipo, por ejemplo, de compuestos atrae a la mosquita, entra la mosquita al interior del frasco, pero como son muy chiquitos los agujeros, generalmente no logra salir, más que nada porque se embeben en el agua azucarada, ¿no? Entonces esto también evita que salga, y esto ha ayudado a controlar muy bien el problema de la mosquita blanca. Por ejemplo, en el caso de los thrips, ha funcionado bien, pero todavía nos falta trabajar más. Por ejemplo, son las famosas tiras de doble pegamento de color azul, que son muy atrayentes de los adultos de estos insectos que se llaman thrips, y los atrae muy bien, pero el problema de los thrips es que
bueno, al menos el problema que hemos nosotros visto con nuestros cultivos es si hay una pequeña ranura en tu, se me fue, invernadero, entran muy fácilmente, son más fáciles de ingresar al sistema, entonces aunque tienes tus controles estos de pegamentos azules, se saturan muy rápido. Entonces ahí tenemos nosotros todavía que desarrollar otras productos, además de los que hay ahorita comerciales, que sean todavía más eficientes para el control de este tipo de plagas. Muchas gracias, doctora. Le quería pedir si puede quitar la presentación para que podamos verla mientras nos plantea las respuestas. Muchas gracias. A continuación también tenía levantada la mano subdirección académica. Hola, sí, muy buenos días. Mi nombre es Marta Jiménez, doctora Isaura, un gusto verla, escucharla, colega de la Facultad de Ciencias del Mar, no sé si me recuerdes, un gusto escuchar tu ponencia y mi pregunta va enfocada en la intención de cómo proponer en alguna universidad que no esté enfocada netamente como acuacultura. Por ejemplo, yo trabajo en la Autónoma Baja California Sur. Saludos a todos desde Cabo San Lucas. En la licenciatura de Ciencias Ambientales queremos implementar un sistema al aire libre de acuaponía y es por ello que estamos hoy aquí. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos iniciar el proyecto? ¿Cómo se puede? Sin morir en el intento, ¿no? Muchas gracias, sí. doctora. No, gracias a ti por la participación y muchas gracias por estar aquí. Fíjate que ahora sí que, por ejemplo, ustedes que están en la Baja Sur, ahí sería primero ver qué es las temperaturas que tienen ustedes ahí, ¿no? Si pretenden hacerlo al interior o al exterior. Por ejemplo, nosotros algo que hemos visto aquí en Mazatlán, que también tiene temperaturas, digamos, relativamente nobles en invierno, pero si llegan a bajar lo suficiente, y en el verano es un infierno total. Entonces, para la acuaponía, precisamente es donde surge cierto reto en términos de temperatura, por ejemplo, porque nos dimos cuenta que tiene uno que buscar qué especies, si lo pretendes tener todo el año, qué especies, o una de dos, o te toleran ese rango tan amplio de temperaturas, o rotas las especies, que para mí yo pienso que puede ser lo más adecuado, particularmente en los vegetales, que son los que sufren un poquito más. ¿Por qué los vegetales? Porque generalmente eso los tenemos, los animales los tenemos dentro del volumen de agua, que la temperatura puede ser más estable, ¿no? A lo largo del año, o lo puedes controlar más fácilmente, pero los vegetales sí suelen ser mucho más delicados. Y por ejemplo, nosotros en la experiencia que hemos tenido es que hemos visto que por ejemplo, en invierno aquí en Mazatlán estoy hablando de casi finales de diciembre a lo mejor mediados, finales de abril, podemos tener vegetales como fresas, como lechugas, podemos tener menta, hierbabuena, que pueden adaptarse muy bien a estas temperaturas más templadas. Pero, por ejemplo, ahorita que ya empezó el calor, ya empezamos a rotar el tipo de vegetales que necesitamos poner. Luego, otra forma es separar, también podemos hacer eso, con algún en el mismo invernadero, por ejemplo, en invierno, podemos separar si tenemos el espacio y tenemos los recursos, claro está, ¿no? Podemos separar el sistema de agua de los peces, ponerlo a la intemperie, que es a la temperatura ambiente, al interior, porque si son peces que necesitan mayor temperatura, es al revés. Si necesitan mayor temperatura, los podemos tener en un pequeño invernadero,
pero las plantas que necesitan el frío las podemos sacar al exterior, o al revés. Por ejemplo, si es el verano que es extremo, que es al revés, las plantas las metemos, pero no en un invernadero de esos de plástico, sino en esos que tienen malla sombra, que regula mejor la temperatura, y los peces los podemos tener al exterior, porque esos, pues por los volúmenes de agua puede ser que podamos controlar, que la temperatura se mantenga en los niveles que a lo mejor la especie necesita. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, en función del espacio y del recurso que se tenga, cómo adaptar ahí, ¿no? Pero yo lo que he visto a lo mejor es la rotación de cultivos, particularmente los vegetales, porque así aprovechas tener diferentes productos a lo largo del año y te evitas sobre todo los problemas de enfermedades causados primero por el estrés térmico, y aprovechas también a tener diferentes frutos o vegetales a lo largo del año. Entonces, esas son, digamos así, a grosso modo, mis recomendaciones para ir empezando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. También levantó la mano el doctor Jesús Aarón Salazar Leiva. Adelante, doctor. Muchas gracias, Edith. Bueno, muchas gracias, doctora Isaura, por la interesante plática. A mí me llamó mucho la atención la última diapositiva, donde venían estos esquemitas bien bonitos de paquetes tecnológicos, ¿no? Que pueden ser el doble propósito de ser decorativos, ¿no? Por ejemplo. A mí me gustaría saber, de acuerdo a tu experiencia, cómo está el desarrollo de empresas que se dediquen a esto, microempresas, incluso en México. Sí hay empresas que lo estén haciendo, y cómo anda eso. Sí, mira, ahora sí que esta última parte que les puse es de lo último que han estado desarrollando. Aquí en México son, al menos aquí en Mazatlán, son pocos los colegas que se han estado poniendo a trabajar en ello. Quizás porque aquí nosotros tenemos mucho la cultura de la producción en masa, ¿no? De hacerlo todo más en grande. Sin embargo, podemos nosotros empezar a generar la cultura, sobre todo en los nuevos emprendedores, de que se animen a incursionar en esta área, sobre todo aquellos jóvenes que son, pues ahora sí que nos llevan a nosotros ya como no uno, sino 10, 20 pasos adelante en términos de tecnología y creatividad, con todas las nuevas herramientas que existen ahora de poder desarrollar este tipo de sistemas, porque sí hay aquí en México, pero todavía está muy en pañales, todavía son pocos digamos, las empresas que están realizando este tipo de proyectos, pero yo pienso que es una buena oportunidad para incursionar en el desarrollo de este tipo de tecnologías más compactas y más prácticas, y que se pueden vender como paquetes tecnológicos, digo, así como un acuario, un pequeño paquete de acuaponia al interior de los hogares. Ojalá, la verdad, logremos que más emprendedores opten por una de estas vías. Sí, y muy interesante, es una buena oportunidad para nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, como bien dices, va aplicado mucho diseño ingenieril ahí, entonces, pues hay que abrir el ojo, es un gran nicho de oportunidad, ¿no? Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por aquí en el chat. Bueno, de parte del doctor Emanuel, gracias por la información, muy interesante y valiosa. Y Dana, pues, da las gracias. Blanca María Álvarez Armendáriz dice, buenos días a todos, excelente conferencia, doctora Isaura, muchas gracias. Tengo una pregunta. Las heces de las especies utilizadas en acuaponia son pieza clave para la aportación de nutrientes, pero también pudieran representar una fuente de contaminación para los cultivos. Es una pregunta, ¿no? Y, por ejemplo, una contaminación por Escherichia coli, Shigella, etcétera. Bueno, sí, que tiene que ver con cuestiones de sanidad, ¿no? Fíjate, en los sistemas de acuapónicos, sobre todo los que están dirigidos ahora sí que para comercializar los productos, ahí en nuestros sistemas suele
digamos, emplearse en una de las secciones del sistema, algo que por ahí les había puesto que era la captura de sólidos sedimentables, que viene a digamos, a coadyuvar este posible problema. Y digo posible problema porque generalmente los compuestos sólidos generados por las heces de los peces, como hay una serie de diferentes tipos de filtros y biofiltros que transforman estos compuestos en, ahora sí que las propias soluciones nutritivas que van a utilizar las plantas. Y además existen compuestos como los probióticos que pueden ayudar a mejorar la competencia de estas comunidades bacterianas que siempre van a estar ahí en el ambiente. O sea, las bacterias, la mayoría de las bacterias que en su momento pueden ser oportunistas o potencialmente patógenas, generalmente siempre van a estar ahí, pero se pueden controlar y mantener en niveles que son, en términos de las normas de salubridad, en condiciones ideales, ya sea implementando este tipo de secciones que son la captura de sólidos o con los diferentes sistemas de biofiltración o con la adición de suplementos como los probióticos o los prebióticos que ayudan a que la comunidad bacteriana de estos espacios, estos volúmenes de agua sean más saludables. Obviamente, todo va a estar en función en que haya un equilibrio, ¿no? Que haya un equilibrio en cuanto a que se cumplan los requerimientos, por ejemplo, que no bajan los niveles de oxigenación mínimos que requiere la especie o que se requiere para la transformación de las heces a compuestos nutritivos, porque si se producen condiciones anóxicas, o puede ser que el pez sí crezca y sí sobreviva, pero puede ser que se empiecen a crear compuestos indeseables a partir de este tipo de desechos como las heces de los peces, ¿no? De ahí que es tan importante, por ejemplo, mantener una adecuada aireación u oxigenación del sistema. Entonces, es como cualquier otro cultivo, en cualquier otro sistema, en el sentido de que uno tiene que cuidar que todas las piezas del engranaje estén trabajando adecuadamente para que no se desarrollen algún problema de salubridad. Pero generalmente los sistemas acuapónicos, por esa recirculación y por esa complementación entre las diferentes especies, la probabilidad es mucho menor a que, por ejemplo, cuando lo hacemos en un monocultivo donde hay mucho mayor estrés entre la misma especie. Muchas gracias, doctora. Está también el comentario de la doctora Carla Paola Valdés. Gracias por esta interesante información, doctora. Felicitaciones por su ponencia. Si hay alguna última pregunta, jóvenes, si no, para continuar. Ahí escuché. Bueno, creo que hemos cerrado los comentarios y las preguntas. Pues en principio, doctora, muchísimas gracias por su participación. La verdad, la información que nos ha brindado es muy valiosa y muy interesante, no solo para el alumnado, sino para cualquier persona que esté interesado en desarrollar un sistema como este. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, quien me hará entrega del reconocimiento. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Edith. Pues, si me puedes colocar el reconocimiento para leerlo, por favor. Muy bien, pues para dar formalidad a esta videoconferencia, leo a continuación el reconocimiento que la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga a la doctora María Isaura Bañuelos Vargas por su valiosa participación como ponente de la conferencia Acuaponía Urbana, Retos y Oportunidades.
impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa Viernes de Videoconferencia, a través de la maestría en Ciencias Aplicadas, transmitida en Mazatlán, Sinaloa, el día de hoy, 7 de mayo del 2021. Digna el reconocimiento a nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y nuestro secretario académico, el maestro en Ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez. Pues muchas gracias, doctor Isauro, por compartir su experiencia. Estamos muy agradecidos por ello. Muchas gracias a ustedes por la invitación.